Buenas noches, amada Iglesia de Jesucristo. Yo soy la pastora Eileen y para mí es un privilegio estar en este tiempo, compartir este espacio para hablar, testificar y hacer memoria del trabajo, de la trayectoria del pastor Albert, de quien no solamente fui hermana en un vínculo terrenal, sino que entendimos que habíamos sido predestinados y apartados en la eternidad para este glorioso evangelio de Jesucristo. Hoy quiero compartir este espacio con nuestra madre, con Nancy Espinosa, quien fue madre del pastor Albert y que también disfrutó y pudo experimentar, ver a Albert cumplir esa asignación, ese llamamiento que el Señor le hizo. Saludos, amados. También quería en este tiempo compartir sobre la vida de Albert, que fue un niño normal, como todos los niños, con sus travesuras, con sus inquietudes, como cualquier otro niño. Y bueno, Dios me dio el privilegio de enseñarles las Escrituras. Pasado unos años, el Señor le llama al ministerio y es cuando él, por la revelación del Evangelio de gracia de nuestro Señor Jesucristo, me enseña Él a mí. Y ha sido un gozo y un privilegio para mí ser parte de su ministerio, poder ayudarle, poder estar allí con él, con los hermanos, con la amada iglesia que Dios, donde Dios le puso a él. Él nos enseñó, o es lo que Albert siempre vivió, su realidad, cuando él conoció, porque conocíamos de una forma como religiosa, si se quiere, la palabra del Señor, las Escrituras, y seguíamos con dogmas, con tradiciones, pero cuando el Señor Jesucristo se le reveló y esta preciosa gracia, entonces él comprendió a qué había sido llamado y nos enseñaba esta palabra que dice en Juan capítulo 10 versículo 9, dice el Señor Jesucristo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y eso él lo entendió y eso nos compartía con gozo, con esmero, aun cuando en estos últimos meses que esa enfermedad que tenía su carne, su cuerpo, y se sentía agotado, a veces por noches no dormía y tomaba medicación para el dolor. En cuanto se sentía un poco recuperado, cogía su móvil y escribía algún pensamiento, un versículo, siempre mostrando esa puerta abierta que es nuestro Señor Jesucristo. Y le doy gracias al Señor porque hemos sido consolados, no nos quedamos como huérfanos, no nos quedamos como cuando el Señor dijo: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. El Señor Jesucristo es el buen pastor que dio su vida por las ovejas y por lo tanto nosotros estamos firmes en esa preciosa realidad que no es temporal, que es la realidad eterna, que somos hechos hijos de Dios. Amén, amén. Así es. El pastor Albert trabajó con determinación. Cuando Cristo se le reveló, él pasó de la letra, como está escrito, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando a Albert se le reveló el amor de Cristo, cuando al pastor Albert se le reveló la gracia y la verdad que es en Cristo, Albert no dudó, no vaciló, el pastor Albert no dudó, no vaciló en predicarle a tiempo y fuera de tiempo. Y creo que es importante hablar de un aspecto que él también vivió, porque siempre hablamos de la obra del ministerio y bueno, y quienes han seguido el ministerio del pastor Albert ven una parte visible,
pero 40 minutos de enseñanza o una hora, la transmisión de un programa de una hora no es el todo del caminar, es una parte visible de lo que él ha recibido. Porque también el pastor Albert, cuando el Señor le revela este nuevo pacto, esta verdad presente, la cual es Cristo, también sufrió oprobio, también sufrió persecución de quienes no entendieron y cuando hablamos de la importancia y de la diferencia, de lo vital que es entender la letra, como tú hablaste, como dijiste al principio, yo les enseñé las escrituras, pero luego cuando a él se les reveló, Cristo nos mostró más clara y ampliamente nuestra realidad eterna. Y eso es de alabar, eso es de exaltar, eso es digno de imitar, porque el apóstol Pablo escribe en la carta, el escritor de Hebreos escribe y dice: considerad la conducta de vuestros pastores, pero no está hablando de una forma humana, aunque también entra, ¿no? La conducta de vuestros pastores y cómo nos han enseñado. Ejemplo, yo vi al pastor Albert padecer esta situación desde el 2017 y claro, 2019, 20, por ahí, lo declaran los médicos libres de cáncer como 1 año, 2 años, algo así, pero yo vi al pastor Albert, vivir la quimioterapia y luego ir a predicar. Entonces es digno de admirar una persona, si no se te ha revelado el eterno, no puedes hablar de eternidad. Sí. Entonces él siempre hablaba de lo que era temporal y de lo que era eterno. Y la eternidad de Cristo, en el momento que a él se les revela, es donde él comienza a consolar y hablar verdad en el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque sí, se levantaron hermanos, porque son nuestros hermanos en Cristo, se levantaron hermanos que decían y que comentaban que el pastor Albert había dejado el evangelio de Cristo por seguir evangelios de hombres. Eso también lo vivimos, sí. Eso también lo escuchamos. Entonces, claro, como el pastor Albert nunca habló de estas cosas, parece que todo fue... Porque él no buscaba lo suyo. No, exacto, sí. No, pero quiero decir, en este caminar todos nos encontramos con desafíos. Y cuando hablo de esto, no es para defender al pastor Albert, sino para afirmar a los santos, con la intención de afirmar los santos. Sí. Que sea cual sea la situación por la que estés pasando, si tú tienes identidad de hijo, si tú sabes que con amor eterno te he amado, dijo el Señor, y ese amor eterno se nos tiene que revelar. Y la identidad de hijo es que, aunque estemos como el hijo pródigo, el Padre siempre nos estaba esperando. Y es medular que nosotros entendamos, es medular que nosotros entendamos estas cosas, porque también viene un hermano y le dice, desconociendo lo que las Escrituras dicen: estuve enfermo y no me viniste a ver. No, él estuvo enfermo, el pastor Albert estuvo enfermo, y este hermano le vino a ver como los amigos de Job, para decirle que él tenía... que Dios le había dicho a él, y en esto tenemos que tener cuidado, sí. Porque Dios, Hebreos 1, por eso es vital y medular conocer las Escrituras. Dios, Hebreos 1 lo dice, Dios hablando en otro tiempo. En otro tiempo es antes de la cruz. A nuestros padres por los profetas, y los profetas eran los que decían: Dios me dijo, Dios me dijo. Porque estando Cristo presente y dada la comisión a los discípulos, Dios nos habla hoy es por el Hijo. Hebreo 1 lo dice. Y nuestra realidad es que estamos escondidos en Cristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos guardó en Cristo. Amén. Que nos predestinó en Cristo. Hebreos 1, del 3 en adelante. Sí. Entonces, esto es medular entenderlo, mami y amada iglesia, porque en un momento de fragilidad, en un momento de vulnerabilidad humana, si se quiere, temporal y humana, si se quiere, si tú no tienes el fundamento, si no estás fundamentada tu fe en el eterno, en Cristo, una palabra de esta, derriba
a cualquier persona, Sí. porque nosotros queremos es recibir consolación, afirmación del Señor, La palabra de ser Cristo. promovidos, la palabra de consuelo, Sí. ¿verdad? En Cristo. Entonces esta persona viene y le dice, no, y no solamente él, muchas personas le decían que él había dejado a Cristo, que él había dejado el evangelio que ellos habían entendido, hablando de un evangelio de hombres, no gustes, no bebas, no te pongas, no, pero no le hablaban con amor eterno, te he amado. Albert, el Señor está contigo. Bendito el Señor que escogió, y otros, como dijo Pablo, no fueron rebeldes a la visión, y lo que hicieron fue estimularle y afirmarle en amor, que aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo estoy contigo para librarte. O sea, mira la diferencia, y yo sé, y yo tengo convicción, porque yo vengo de ahí también, yo pasé por eso también, no por esa situación, pero sé que hay hermanos que están detrás de esa pantalla, que tal vez quieres escuchar una palabra de consolación, una palabra que te afirme en la realidad de amor eterno, y de repente viene alguien como los amigos de Job. Yo sé que tú tienes algún pecado oculto, ignorando que el que nos tomó por hijo nos lavó con su sangre de todos nuestros pecados. Es que no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Así Amén. es. Entonces es vital entender estas cosas. Sí. Y es vital, mami, sabernos amados en el Señor. Porque aunque en esta temporalidad padezcamos como Esteban, como aquellos mártires, porque Hebreos 11 dice que me falta tiempo, me faltaría tiempo para testificar de Gedeón, de todos ellos que parecían derrotados, pero victoriosos en el Señor, en el esperar en el Señor. También quería compartir con ustedes, amados, dos versículos. En Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y dice el 13: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y hemos podido disfrutar de esa obra que el Señor ha hecho en Sofía, que Sofía es la niña mayor de Albert, que acaba de cumplir 5 años. Y Sofía, cuando estaba con su papá, no quería ni con la mamá, con nadie. Y el ella Señor disfrutaba ese tiempo con Albert al máximo. con su papá, y los dos paseaban juntos, y era una aventura la vida de Sofía con su papá. Luego, cuando Albert parte de esta tierra, que Elizabeth le va a dar la noticia, le va a decir, y va, pues, ¿cómo lo va a tomar la niña? La niña, antes que le diga, le dice: mamá, he soñado, he tenido un sueño, mi papá se ha comprado una casa en las nubes. Eso me lo dijo a mí. Y luego cuando ella le va a decir, le dice: sí, el Señor me lo mostró en la casa. En la casa. Esa que yo vi. O sea, una firmeza, una seguridad para una niña que aún no había cumplido 5 años. Y cuando cumple sus 5 años y le celebramos esa fiesta, ella es completamente feliz. Consolada. Una niña que no ha tenido que ir donde un psicólogo, que las maestras en el colegio dan testimonio de la vida de Sofía. Y eso solamente lo puede hacer el Señor, cuando entendemos que el Señor Jesucristo no vino para condenar al mundo, sino Amén. para que el mundo sea salvo por Él. Y ese es el evangelio de fe que predicamos, que predicó el pastor Albert, y que nosotros predicamos, y que después de nosotros nuestros hijos lo predicarán. Amén. Pero es vital y es importante enseñar. Hoy hablábamos, instruye al niño en su camino. Su camino no es los caminos que a nosotros nos parecen como padres. Sí. Su camino es el camino eterno, porque Cristo dijo: yo soy el camino. O sea, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La gente tergiversa lo que es la armadura de Dios. En la alegoría o analogía que Pablo usaba para hablar de la armadura de Dios, estableciendo como modelo, él escogió las vestiduras externas de un soldado romano, ¿sí? Para que pudieran entender. Pero el yelmo de la salvación
No es que un yelmo, porque los soldados romanos usaban un yelmo, ya ellos estaban siendo salvos. Él está hablando de la armadura de Dios en el hombre interior. Sí. En el hombre que cuando pase por el fuego no se va a quemar y cuando pase por las aguas no se va a ahogar. Ni la llama, dice el Señor. Arder cuando pases por el fuego, la llama no va a arder en ti. ¿Sabes por qué? Porque cuando Daniel testifica que a ellos por causa del testimonio los llevan al horno de fuego, eso no es una historia más de la Biblia. Sí. Eso es para que se cumpla, porque en todas las escrituras tenemos un hilo conductor, el cual es Cristo. Entonces el pastor Albert hablaba y decía, yo sé a quién he creído, yo sé en quién he creído. Y él decía, el que sabe lo que siembra no le tiene miedo, no le teme a la cosecha. Sí. Y aunque él fue perseguido, ridiculizado, aunque él fue maltratado por hermanos que aún no se les ha revelado esta gloriosa verdad, el pastor Albert fue fiel en lo que Dios la gloria, sí, a él sea la gloria, claro que sí. Y por eso nosotros estamos, porque como está escrito en Hebreo 13, considerad la conducta de vuestros pastores e imitadla. Entonces, esa fe que inquebrantable. No cambió. Entonces, él decía, el que sabe lo que siembra, no le tiene miedo a la cosecha. Y este versículo está, el de yo sé en quién he creído, está en 2 Timoteo 1:12. Dice, por Cristo padezco esto, pero no me avergüenzo. Es una cosa tremenda predicar a Cristo en victoria y reinaremos en Zoe y luego tener que ir a hacerte un tratamiento. Sí. Queriendo en lo que ser diligente en la parte que a ti te corresponde. Sí. Pero tal cual como se hacía ese tratamiento, reorganizaba la agenda, ¿verdad? A mí me hacen quimio los lunes para que el miércoles ya yo esté bien y el viernes vaya al estudio bíblico. Sí. Como dice Efesios 5, utilizando bien el tiempo. Entonces, una de las verdades, y por eso yo hago énfasis en lo que recibió de Cristo y que cuando vinieron aquellas personas a vituperar el ministerio que él había recibido, él pasó por alto la ofensa y caminó al blanco. El agravio, como dice la palabra. El agravio y continuó en ese glorioso evangelio. Y en eso debemos alabarle. Sí. En eso debemos exaltar. Yo sé que esto es mérito humano, pero que tenemos que imitar. Sí. Imitad la conducta de vuestros pastores. Y el apóstol Pablo, cuando está pasando por todas las situaciones que él está pasando, a mí me llama la atención cuando le dice a Timoteo, Timoteo, no te avergüences de mí, porque más vergonzoso era tener como amigo a un preso. ¿Quién escribe en una red social hoy? Tengo un amigo preso en Tocorón, tengo un amigo preso en la cárcel de Sabaneta, y él sabe lo que está diciendo, el apóstol sabe lo que está diciendo, sobre todo porque en Grecia los griegos buscaban la sabiduría, los griegos buscaban la excelencia, los judíos demandaban señales, pero ellos buscaban la excelencia, y parece contradictorio, pero en este tiempo la gente, y por eso queremos aprovechar este espacio, mira, la gente quiere vender y hacerte creer que si estás pasando por alguna adversidad, no eres hijo de Dios o estás en pecado. Y hoy queremos afirmarte en esa identidad de hijo, porque la identidad de hijo y de saber hacer la voluntad del Padre fue lo que mantuvo en gozo al Señor Jesucristo cuando tenía delante la cruz. Porque ¿qué era lo que le decían? Si eres hijo de Dios. Se burlaban. Y porque se burlaron derrotado. A los ojos humanos. Derrotado, claro. Pero él con gozo sufrió lo que tenía por delante porque sabía la victoria. Y eso es lo que el pastor Albert decía, por lo cual asimismo padezco esto. Estoy leyendo 2 de Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto y no me avergüenzo, porque yo sé a quién, no en quién, a quién he creído, porque este es el mismo hombre, el mismo papá, el mismo Dios que le habló en la eternidad. Amén. Yo sé a quién he creído y estoy seguro
que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Qué glorioso Amén. es conocer y entender estas verdades, porque si no tenemos identidad de hijos, entonces somos vulnerables. Sí. Es vital, es medular, Esencial. esencial, para que cuando nos quieran ridiculizar, porque aún al Señor Jesucristo, como dijo que Él era el rey de los judíos, le ponen aquella corona y escriben en la cruz, este es el rey de los judíos, o sea, ridiculizándole, Sí. burlándole. Pero qué glorioso es cuando se nos revela el propósito eterno, mami. Qué glorioso es cuando podemos decir, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Qué glorioso, qué hermoso. Qué riqueza. Sí, y podemos vernos como derrotados aquí. Sí, Pablo lo dice, derribados, pero no destruidos, atribulados en todo. Y bienaventurado el que el Padre toma por hijo. Amén. Porque ya dice aquí en Apocalipsis, leíamos que el santo que parte de esta tierra acaba sus obras, su trabajo que Dios le dio a hacer. Su trabajo, pero las obras siguen. Amén. Y es como vemos en la iglesia misma, cada domingo, cada miércoles, cada viernes, la iglesia allí, en esa palabra, porque no estaban por el pastor Albert. Claro. No están por el pastor Albert. Era lo que el pastor Albert siempre decía, no nos predicamos a nosotros mismos. A nosotros mismos, Él decía, Pablo. si yo hablo de esta situación, la iglesia se va a poner así. Pero es que yo no estoy buscando predicarme a mí mismo. Mi situación, quiero predicar a Cristo resucitado. Amén, a aleluya. Cristo, al resucitado, la nuestra victoria, que el Señor ha vencido al mundo. Amén, amén, amén. Mami, y hoy quiero que desde esa experiencia que viviste, que es dura, nadie quiere, es como el trabajo de parto, nadie quiere pasar por ese dolor, ¿sí? Pero quiero que desde esa experiencia y desde el consuelo eterno tú puedas, valga la redundancia, consolar y abrazar a alguna madre, que esté atravesando una situación como esta. Similar, sí, incluso algún hermano, alguna hermana, alguna persona que esté enfermo, que esté padeciendo una enfermedad y sienta que no puede cumplir las expectativas de Dios, porque dice, si me veo pecador, pero es que la palabra de Dios dice que el que dice que no peca es mentiroso. Entonces, no es nuestra justicia la que agrada a Dios. Albert con certeza nos decía, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni yo misma, mi propia mente, amados, la vida terrenal, esta vida temporal, puede ser más larga para unos, más corta para otros, dolorosa la partida, dolorosa esa separación, pero confiamos en el Señor, en que estamos, decía el apóstol Pablo, que para él le era más gozoso partir y estar con Cristo. Pero por causa del propósito sí se tenía que quedar y quedó hasta que el Señor lo estableció. Así Albert quedó hasta que el Señor estableció y así cada uno de nosotros. Pero luego vamos al reposo de papá, donde ahí no hay llanto, ya no hay dolor, ya no hay enfermedad. Y mientras tanto en esta temporalidad gozamos de esa vida eterna que es en Cristo Jesús. Sí, el Señor Jesucristo en Juan 17 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Iglesia, es un privilegio sabernos guardados y amados en Cristo. No lo digo yo, dijo el Señor Jesucristo, yo doy mi vida por las ovejas, mi vida yo doy por las ovejas. Mis ovejas están en mi mano y nadie las arrebatará de ella. Y eso era antes de la cruz, antes de ir a la cruz. Porque luego, si entendemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, dice, vosotros estáis en Cristo y vuestra vida está escondida en Cristo. Con Cristo en Dios. Con Cristo en Dios. Amén. Es vital, es medular, conocer, saber y entender. Propósito eterno
venciendo y absorbiendo temporalidad. Mami, creo que hasta aquí hemos llegado, gracias al Señor. Amén. Por poder ministrar en este tiempo, porque yo sé que hay personas detrás del lente de esa cámara que están esperando ser consolados. Y quiero recordarte esto, iglesia, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos 8, vamos a leer los Romanos 8, porque esto no es evangelio de hombres, esto es el evangelio de Jesucristo, el cual el Señor nos dio y nos posicionó en él. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, no algunas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, no al propósito tuyo ni al propósito mío. Tenemos que entender su propósito, que es predicar a Cristo a todas las naciones. A los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, porque tenemos que entender predestinación, porque nosotros, como decía el pastor Albert, no estamos buscando un hueco en la eternidad, estamos ocupando un lugar, una asignación, ¿sí? Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, también justificó. Todo esto es en tiempo pasado, porque esto fue en la eternidad, el Cordero de Dios fue inmolado en la eternidad, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, también glorificó. Amén. ¿Qué pues diremos a esto? Hay mucha gente osada que dice cualquier cosa a esto, pero el apóstol Pablo, constituido maestro y apóstol a los gentiles y predicador del evangelio, nos dice, ¿qué diremos a esto? Si Dios es con nosotros, por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por algunos, por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también con Él, con Cristo, todas las cosas? El 33 es, grábalo en tu mente y en la tabla de tu corazón. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Aleluya. Satanás, el acusador, el que acusaba a nuestros hermanos, dijo el Señor Jesucristo, yo lo vi caer como un rayo. Aleluya. Por eso es que es vital entender nosotros ministerio de reconciliación y ministerio de condenación. Sí. Porque nosotros no podemos estarnos acusando. Y con esto no estamos diciendo que tenemos que tapar las cosas, no. Dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Sí. ¿Me explico? Dios está diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. Aleluya. Amén. El día que se nos revele la resurrección de Cristo, que con nosotros, Romanos 6 dice, que en Él nosotros fuimos sepultados y con Él también fuimos resucitados. Albert ya fue resucitado, el pastor Albert ya fue resucitado. Y nosotros nos reuniremos con Él, la iglesia de Cristo nos reuniremos con Él. Cristo es el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. Aleluya. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Amada iglesia, que nadie te condene. Amada iglesia, conoce esta gloriosa verdad. Disfruta de la libertad y de la identidad de hijo, para que no estés como el hijo pródigo, comiendo cualquier cosa, sino que sepas que en la mesa del Padre tienes un lugar para comer el pan de vida. Amén. Gracias y paz. Bendecida iglesia. Bendiciones. Siempre voy a recordar al pastor Albert con alegría, porque era lo que transmitía. Su alegría, felicidad, una sonrisa, una palabra de aliento, un chiste, una gaita, una canción. Así recuerdo yo al pastor Albert, con su amistad, una amistad sincera, genuina. En diversos momentos compartimos y recuerdo que su mano extendida siempre estaba. Te recuerdo siempre, pastor. Yo doy gracias a Dios por la vida del pastor Albert.
por haberlo puesto en mi camino, en el camino de mi familia, y por haber llenado eso que teníamos, que faltaba por llenar, y por habernos guiado al verdadero camino de la vida y habernos afirmado en la palabra que es Cristo. Muy agradecida con Dios por eso. Yo siempre voy a recordar al pastor Albert como una persona maravillosa, utilizada por Dios, que siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás. Y sobre todo estoy agradecida con él porque cuando llegamos de Venezuela, él nos acogió hasta que pudimos conseguir un sitio donde vivir. Y por eso, y porque siempre tenía una palabra de vida para todas las personas a quienes saludaba, lo recuerdo con mucho cariño, con mucho aprecio, y me siento agradecida de haberlo conocido. Yo recuerdo de la primera vez que vi al pastor Albert y era muy muy alto. Me dijo que yo podría llegar a ser de su altura, pero la verdad me gustaría seguir su ejemplo. También quiero decir que podamos compartir este tiempo de ministerio, el que pudiéramos compartir juntos el tiempo de ministerio, de guiar a una congregación y de que Él depositara la confianza en nosotros como familia, fue un gesto muy precioso. Y yo quiero honrar, o queremos como familia, honrar en adelante todo lo que el pastor fue y ha sido para nosotros. Por eso siempre te recordaremos. Tierra, nuestro amado y querido pastor Albert Pavón. Bendecido día. Hoy quiero honrar la vida del pastor Albert, dando gracias a través del pastor Albert Pavón Espinosa. En este corto vídeo quiero dar las gracias primeramente a Dios por haberme permitido coincidir en este glorioso tiempo mientras estuvo en esta tierra nuestro amado y querido pastor Albert Pavón. Fue un hombre lleno del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, siempre con una palabra de ánimo. Soy testiga fiel como parte de la iglesia, con el amor en que edificó desde que conoció y fue revelada la vida de Cristo a su vida. No paró de predicar otra cosa que no fuera Cristo y las virtudes de aquel que lo llamó. Fue un tiempo que doy gracias a Dios porque pude conocer a un gran hermano, a un gran amigo y a un compañero de milicia. Y aunque me duele el que no pueda estar ya aquí con nosotros, pero me lleno de gozo de saber de que algún día lo veré en la eternidad y que vivirá siempre en nuestros corazones por el mensaje de Cristo, por sus enseñanzas, porque eso impactó mi vida. Nunca voy a olvidar aquella tarde que me llamó y empezó a hablarme de Cristo, a hablarme del Señor. Doy gracias porque siempre estuvo ahí cuando lo necesitaba, dándome sus mejores consejos, enseñándome la palabra de Cristo. Y solo tengo palabras de gratitud por lo que Él hizo en mi vida, el enseñarme a conocer a Cristo. Eso cambió mi vida, el poder conocer el nuevo pacto y que somos hijos, que no somos huérfanos. Y doy gracias a Dios porque también pude compartir y pude estar siempre cuando Él me necesitó. Doy gracias al Señor por eso, doy gracias a Dios por Él. Digo por Él, por sus hijas Zoe, Sofía, y por su esposa, la pastora Lisbeth, mujer también de bendición, y que el Señor le ha dado el don de la palabra para
predicar y edificar a los santos. Hoy quiero honrar la vida del pastor Albert, dando gracias a nuestro Padre Celestial por su vida con propósito, por ese ministerio que el Señor le dio, por tan incansable labor en el Señor, por la iglesia, por mostrar su amor y paciencia por la iglesia, por mi vida, por mi familia y por toda la iglesia que nos reunimos en Centro de Gloria y las Naciones. Gracias porque nos estuvo recordando siempre en un estudio bíblico, en una reunión de líderes, en una reunión el domingo, en las buenas noticias del reino, recordándonos lo que dice Romanos 3:24, que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de Cristo Jesús. Gracias porque era el anhelo de su corazón que creciéramos en esta verdad presente que es Cristo Jesús. Gracias por tan bonita labor en el Señor. Un abrazo, Pastor Albert, te amamos. Gracias. Bendiciones, soy Felicita Sabogo Mbaungene. Vengo a dar gracias al Señor porque su gracia me ha alcanzado a través del pastor Albert Pavón Espinosa. Gracias, pastor, por instruirnos en el conocimiento de Cristo, porque sin Cristo era esclava. Con Cristo soy libre. Soy hija. Soy ciudadana del cielo, cumpliendo una misión celestial aquí en la tierra. Gracias, pastor, por todo lo que has hecho. Gracias por el legado que has dejado. Gracias, no tengo más que dar gracias al Señor por todo lo que has hecho en nosotros, en ponernos delante a un hombre de Dios, a un siervo de Dios, diligente. Amén. Bendiciones, no tengo más que dar gracias. En Cristo estamos completos. Amén. Amados, continuamos en este hermoso homenaje de la vida, del ministerio, de la trayectoria del pastor Albert, y en esta oportunidad tengo el honor de presentar a José Luis, a mi esposo, lo que en otro tiempo no habíamos logrado que el pastor José Luis, que José Luis, mi esposo, saliera, porque él siempre está tras cámaras, él siempre está ahí transmitiendo, editando, haciendo ese trabajo que es bastante importante. Qué hermoso y qué honra para el pastor Albert, aunque está ausente de este cuerpo, verte, José Luis, aquí testificando de la vida de Cristo y de lo que recibiste a través del ministerio del pastor Albert. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, amada audiencia, gracias por esta oportunidad. De verdad que sí, impresiona todo lo que a través de la vida del pastor Albert hemos podido alcanzar. El pastor Albert de verdad que siempre fue una persona luchadora, que a pesar de las circunstancias, soy testigo fiel de cuando llegamos aquí a España, él estaba atravesando ese momento duro de la primera etapa de un diagnóstico adverso, y aún así impresionaba cómo a diario se levantaba, meditaba, estudiaba, analizaba las palabras y luego iba a la congregación. En ese entonces no tenía coche, andando, con llaguitas en los pies y sobre todo su cuerpo, e impartía e impactaba demasiado a todos. Principalmente a mí me impactó mucho, que doy gracias a Dios por ese ministerio que le fue dado, que a través de sus enseñanzas yo cambio mi vida. Dios tomó el control de esto y bueno, gracias a ello mi familia y yo servimos a esta noble causa. Y la gloria sea para Dios y la gloria sea también para ese instrumento útil que fue el pastor Albert, impartiendo sin cesar, sin desmayar, 24/7 nuestras vidas. Así es. Tanto en el ministerio como enseñanza no hubo un momento de desmayo. Compartimos momentos inolvidables desde Venezuela, desde que nos conocimos.
hasta su partida de esta tierra. Días antes de partir, me hizo un obsequio. Su significado vale mucho para mí. Seguro. Y para todos nosotros. Así es, así es. José Luis, y yo quiero aprovechar esta oportunidad, porque muchas veces yo lo he hablado, sé que es incómodo, pero yo he testificado que cuando llegamos aquí a España, nosotros particularmente, o como digo, ¿no? Voy a hablar de mí. Yo me quería separar, yo me quería divorciar, porque no había sido instruida en este propósito eterno. O sea, yo había sido apartada en la eternidad, pero no había sido instruida en este propósito eterno. Y el pastor Albert, Dios lo usó de forma medular y precisa para estimularnos a el vínculo eterno, a el vínculo que permanece, a cuidar lo que papá nos confió. Y hoy en la prédica, cuando decía, y siempre que tengo la oportunidad de decir que a los hijos, pero a los hijos del Padre Eterno, debemos hablarle desde esa gloriosa realidad, es porque yo lo experimenté. Con otras personas iba y me aconsejaban y me decían, tú puedes, tú lo vas a lograr, pero yo no lo alcanzaba. Y expuesta a esta palabra... No lo alcanzábamos porque en cierta forma en aquella entonces era de parte mutua, pero la gloria sea para el Señor y continuaremos. Amén, amén. Y exponernos continuamente a la palabra, y que ahí es cuando José Luis dice, esta palabra se tiene que escuchar. Ah, sí, sí. Claro, es que y era es importante. Algo fuera de lo cotidiano, algo que trascendía, que era, o sea, penetraba, era como penetrando hasta los tuétanos ese mensaje, y me impactó demasiado. Yo decía, wow, qué impresionante que esto debe salir de estas paredes de aquí de Centro de Gloria, en la congregación donde nos reunimos, y que esto llegue a más personas, a que alcance a más. Y no sé, vino yo creo que de parte de Dios el trabajo de las redes sociales, que por supuesto el pastor Albert en ese momento inmediatamente respondió a eso, y me dijo, José, vamos a darle. Y mira, hoy en día todas las personas que hemos alcanzado, que se han alcanzado, y que ha trascendido este glorioso mensaje. Así es, y es hermoso poder testificar. Lo que pasa es que lo decía en un segmento en el que estuve con mami, y lo digo ahora: 40 minutos de transmisión, 1 hora de transmisión, en ese tiempo no se puede expresar lo que vivimos día a día. Y yo quiero resaltar que exponerme a la palabra de amor, a la palabra de reconciliación, a la palabra de salvación, fue lo que no sé ni siquiera en qué momento, porque no puedo registrar en qué momento Dios sanó mi corazón respecto al matrimonio. Lo que sí es que pude entender, por eso porque es que es vital. Así obra Dios. Amén. No es algo forzado, no deja marcas, no deja cicatrices. Es algo que es sanado definitivo y nueva criatura. Amén, amén, así es. Y fruto, creo que habrán otros matrimonios que testificarán respecto a la edificación y al ministerio y a la exposición de la palabra. Dice la palabra, y lo he repetido en otros segmentos: considerad la conducta de vuestros pastores. El pastor Albert siempre nos habló como posicionados en la eternidad, amén, como redimidos y apartados para esta gloriosa causa. Por eso es que es medular y es vital hablarle a los hijos, como él decía, no desde la condición, sino desde la posición eterna. Doy gracias al Señor por poder estar hoy en este hermoso camino. Hoy la pastora Lisbeth también testificaba de lo que el Señor hizo, y que cuando ellos comenzaron en el ministerio estaban solos, si se quiere, y cómo el Señor fue uniendo a la familia. Pero podemos entender que es que la eternidad impregnó, absorbió la temporalidad. Y entonces es hermoso poder testificar desde este lugar,
de todo lo que el pastor Albert hizo, al punto que cuando renovamos votos, porque nosotros nos casamos por el civil en Venezuela, pero que cuando renovamos votos, Albert oficiara la ceremonia. De verdad que eso, entre muchísimas cosas, pero mucho. resaltar eso, Mucho. que la exposición a la palabra, la exposición continua a la palabra es lo que hizo que ese vínculo eterno se fortaleciera y todo lo temporal quedara atrás. Así es. Es muy poco el tiempo para expresar y poder decir todo lo que de verdad uno quisiera, pero les animo, les insto en el Señor, familia en Cristo, que perseveren, continúen, que el trabajo en el Señor de verdad que no es en vano, es el que tiene realmente riquezas, y las riquezas no son temporales ni momentáneas, sino que son eternas. Y como una de las últimas palabras que le dije yo al pastor Albert, mi cuñado, día antes que partiera de esta tierra, es que lo hizo bien, lo supo hacer bien. Así es, sí, porque cumplió su ministerio. Correcto. Como dice, como le escribió Pablo a Timoteo, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Gracias, José Luis, por estar también con nosotros en este tiempo. Gracias de verdad, aún de parte del pastor Albert, porque él se atrevió con valentía. José Luis es una persona de pocas palabras, actúa siempre desde el otro lado de la cámara, lleva un trabajo que es hermoso, José Luis, y que es digno de respeto, porque claro, y nosotros lo decimos, hay una parte visible, pero detrás hay un trabajo que es hermoso, en oraciones, en trabajo, en ofrendas, en muchas cosas, y tú eres la parte que lleva entre otros hermanos, porque ahorita vamos a entrevistar a otra persona que también está trabajando en esta parte. Ha iniciado y que bueno, va a continuar con este proyecto. Amén, amén. Que gozo hubiese sido para el pastor Albert verle en esto, pero lo vio sentado, escudriñando, aprendiendo y creciendo. Ahorita vamos a presentar a esa persona. Bendecidos. Gracias, José Luis. Y recuerden que somos una familia que lleva la bandera del reino de Dios como estandarte. Amén. Continuar. Bendiciones. Buenas noches. Doy gracias a Dios primeramente por la vida ministerial y trayectoria de nuestro amado pastor Albert. Hay gratitud en mi corazón y honra hacia su trabajo pastoral. Doy gracias al Señor por estos 8 años compartidos con Él, por sus enseñanzas, por su discipulado, que siempre estaba dispuesto y con esa disponibilidad de enseñarnos y edificarnos y formarnos en las multiformes riquezas del reino de Dios. Un gran amigo, un gran consejero. Gracias te damos, pastor Albert, y honramos tu ministerio, honramos el legado que dejas, tu trabajo. Siempre me impactaste con tu vida, porque siempre vi el reflejo y expresar a Cristo siempre. Una sonrisa, un amor, una bondad, una amabilidad con todos. Aún en medio de tu proceso, siempre mostraste una fe inquebrantable. Te amamos, te recordamos siempre en nuestros corazones. Y esto no es un adiós, es un hasta pronto, pastor Albert, porque nos reencontraremos nuevamente en la eternidad. Te amamos. Buenas tardes, familia. Un abrazo fraterno para todos. Muchas gracias por la convocatoria y la oportunidad para hacer este video en memoria de nuestro amado pastor Albert. Muchas anécdotas tenemos. Mucho nos ha impactado nuestras vidas. Ha sido un referente totalmente con todos los que le conocimos. Se ha dado a conocer en las naciones, se ha dado a conocer en todo momento, en todo lugar. Nos ha impactado especialmente a mi familia, y a mí personalmente me ha impactado porque
por medio de él, por medio de su palabra, su fe, su amor, le hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo, su palabra, su gracia, todo lo que es bueno para nosotros. Por medio de él le conocimos a nuestro Señor. Nos impactó mucho porque le conocimos, como digo, le conocimos a él. Dios nos envió. Yo creo y pienso que Dios nos envió ese ser maravilloso, ese ser humano que nos impartió amor, nos impartió, como Él era un maestro de la palabra, la forma de enseñar, la forma de comparar, la forma de enseñarnos. Era totalmente un maestro. Digo que nos impactó porque nos bautizamos con Él, mi familia toda entera se bautizó con Él. Yo vengo de una familia católica, era católico yo hasta los 40 años, era católico porque mi familia es católica. Entonces Él transformó, y como Él dijo una vez, dijo que ya no seremos iguales. Y es verdad, ya no somos iguales, somos diferentes, somos mejores, como decimos, somos mejores que antes. Quiero honrarle a Él, quiero honrarle hoy día, en estas fechas, porque a Él le gustaba compartir la mesa, compartir con los hermanos, compartir con la familia, compartir el pan, compartir las cosas materiales. A Él no le importaba el costo, no le importaba. Lo que le importaba a Él es el amor, la amistad. Eso es lo que importaba a Él, y que le amen al Señor. Eso es lo que le importaba. Muchas anécdotas, muchos impactos con Él, muchas cosas que se convivió con Él. Por falta de tiempo no se puede comentar. Ese es el gran legado que nos deja. Y como dijo un día, ¿no? Dijo que estaba preparando una plataforma para nosotros continuar, para que nuestra generación continúe. Y así es, y así será. Doy gracias a Dios por haberle conocido. Doy gracias a Dios por haber conocido a la familia, porque somos una familia, como dice la palabra, somos una familia que llevamos la bandera del reino, y así vamos a continuar. Yo les agradezco muchísimo por la invitación que han hecho, y por estas palabras que son de verdad, de lo que verdaderamente, lo que convivimos con Él. Quiero también, en estas fechas, también quiero desearles unas felices Navidades, un abrazo fraterno como hermanos, un abrazo a los pastores, a la pastora Liz, que ella también está llevando el legado. Están siendo ustedes un pilar para que esto continúe. Pues muchas gracias. Hay mucho que nos deja el pastor Albert. Hay muchas cosas. Es innumerables, pero de gran valor. Gracias y paz. Y que este año de bendiciones para cada uno de nosotros, y que seamos luz en este mundo, que seamos buenas personas, que hablemos la verdad, como dice la palabra del Señor, que hablemos la verdad. Gracias, mis amados hermanos, bendecidos. Amados, seguimos en este espacio homenajeando, recordando la vida, la trayectoria del pastor Albert, y en esta oportunidad tengo el privilegio, el honor de presentar a Alfonso, también es cuñado
cuñado mío, cuñado del pastor Albert, y Alfonso es la persona de la que yo les dije que les iba a hablar, que está trabajando también en la transmisión, no solamente de este espacio, sino del trabajo que domingo a domingo hacemos en la congregación. Alfonso, bienvenido. Para mí es un privilegio poder estar aquí. Sé que Albert se gozaría muchísimo de verte. Cuéntanos cómo el Señor impactó tu vida a través del ministerio del pastor Albert. Bienvenido. Muchas gracias, pastora Eileen. Bueno, primero que nada, pues un saludo a toda la familia en Cristo. Y pues con respecto a la pregunta que me haces de cómo impactó el pastor Albert en mi vida, pues no tendría palabras para describirlo. Sinceramente, sí, no tendría palabras para describirlo, porque sí es verdad que desde un principio no estuve muy apegado a esto, no estuve muy receptivo. Pues hay algo que no se me olvida, y es que, bueno, tanto de palabras de tu madre como palabras de mi esposa Epsiba, como palabras del pastor, y es que la palabra siempre está allí, siempre hace un pequeño trabajo, aunque no lo notemos, pues siempre nos toca, siempre nos hace un trabajo. Y cuando, pues, ¿cómo te explico? En las tardes o en las noches, cuando ya estábamos en casa, pues a lo mejor mi mujer me comentaba alguna cosa, y si no me comentaba también me llegaba la idea a la cabeza, ¿sabes? Las palabras que sí, es hermoso, te comenta. eso es lo que el Señor dice, sus palabras son espíritu y son no vida. Fue sino hasta después de un tiempo que pude entender que es que no era que yo me quedaba pensando en las cosas, sino que era Cristo que me quería hablar. Amén. Que era el Señor que me quería hablar, que me quería ministrar o... Sí, pues hacerte conocer el propósito eterno. Correcto. Alfonso, y eso que estás diciendo es una verdad tan tremenda, porque yo recuerdo cuando trabajábamos aquí en Sueca, en la congregación de Sueca, el pastor Albert disfrutaba mucho cuando les veía llegar al tiempo de la escuela de liderazgo, los lunes en las tardes, ¿te acuerdas? Y como él siempre ministró, siempre afirmaba, y creo que nunca... tú también debes dar testimonio de eso, creo que es así, que nunca te habló o hurgó en tu vida personal, sino siempre posicionándote desde la palabra, porque él entendía eso que tú dices, que cuando soltamos la palabra, ella es la que hace el trabajo en nosotros, y aunque no es notorio, automático, siempre está trabajando allí. Sí, como tú misma lo dices, la palabra puede ser que al principio no te haga ese efecto que a lo mejor hasta yo mismo esperaba, porque yo pensaba que con que me hablaran, pues yo tenía que al otro día actuar diferente o pensar diferente, y no es sino con el tiempo y también con el mismo transcurrir, ¿sabes? De escuchar oraciones, ponerme la palabra y moverme entre esto, porque obviamente hay que exponerse a esta luz, claro, para poder recibir de ella. Así es. Y eso que tú estás diciendo era lo que el pastor Albert siempre nos decía. Aquí no hay sucesos repentinos. Esto es una formación, un proceso formativo. Yo doy gracias al Señor porque la obra la empezó Cristo en la eternidad, pero usó al pastor Albert como instrumento para mostrarte y mostrarnos más ampliamente este camino. Y hoy quiero decirte y recordarte las palabras que él siempre nos decía. Hoy parece que estamos nosotros en el sentido de que estás tú, está Epsiba, que es tu esposa, tus hijos, pero la asignación que Dios le dio a él y lo que él hizo de instruirnos en el camino, porque te sentabas tú, me sentaba yo, se sentaba José Luis, Epsiba, entre otros, ¿no? Pero hablando en este caso de tu familia, esta palabra tiene un peso generacional. Por eso está escrito: de generación en generación, los pueblos y las naciones contarán de tus maravillas. Doy gracias al Señor por tu vida, porque eres la respuesta del trabajo de Albert. Esa respuesta que él con determinación y, como te dije, sin
sin hurgar en nuestros asuntos personales, en tu vida. Creo que no sé si lo haría, no creo que te preguntaría y hurgaría de tu pasado, sino que siempre te habló de la obra consumada de Cristo. No, correcto. Siempre me habló de Cristo. También me hablaba desde un lado muy cercano, ¿sabes? Como correcto, lo sí, comentaba sí. En la congregación, que siempre te trataba como un hermano, siempre estaba muy pendiente de ti, sí. Como lo haría un padre. Sí, total. Como lo haría un padre con su hijo, ¿sabes? Total. ¿Me entiendes? Sí, Cuando quieren que te instruyas, que te vaya mejor o que obres mejor. Total. Sí. Hay una palabra que siempre la mencionaba Albert y que no se me olvida tampoco, y es que él decía muchas veces, bueno, como... Entre otras cosas. Como con las cosas que citaba, porque es así, a través de la palabra y más palabra, que te vas quedando con las cosas. Y es que la semilla, para que dé frutos, tiene que morir. Total. Y yo, no sé, a veces me pongo a pensar y digo, es que es así de verdad. Sí, porque total. he visto cómo da fruto. Amén. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede dar fruto. La vida de Albert fue sembrada en todos y cada uno de nosotros a través de Cristo. Que si el grano de trigo no cae y muere, no puede llevar fruto. Y Albert murió a su vida temporal y se sembró en este glorioso evangelio, sí, en todos y cada uno de nosotros. Bueno, creo que es un ejemplo a seguir, un testimonio, y qué bonito que el pastor Albert nos dejara un camino marcado, que no estamos comenzando nosotros una obra, sino dándole continuidad a esa hermosa labor que el pastor Albert hizo. Como Alfonso, José Luis, que también es cuñado, Darwin, nuestros hermanos, Arnal, perdón, todos y cada uno. Qué hermoso es seguir avanzando en este glorioso camino. Alfonso, gracias por estar con nosotros, y espero que sean muchísimos programas más, que después de esto sean muchos programas más testificando del glorioso evangelio de Cristo en nosotros. Gracias, Alfonso. Gracias a ti. Amada iglesia, buenas noches. Es para mí un gran privilegio el poder enviar este mensaje, siempre con el deseo de reconocer y honrar a aquellos que han sido grandes servidores del Señor. Y en esta noche me quería referir en especial a la vida de nuestro pastor Albert. Queremos darle gracias a Dios porque a través de su vida hemos sido ejercitados y hemos sido alimentados. Pero lo más importante y lo que más deseo en esta noche es honrarle, sabiendo de que él fue una persona que intentó siempre edificar al cuerpo de Cristo, siempre mostrar la vida de Cristo, no solamente con palabras, sino con su vida. Y eso para mí es una gran enseñanza, el que haber visto a una persona que durante muchos años entregó su vida al Señor y aceptó ese propósito eterno que Dios le entregó. Como les digo, es un privilegio y un placer poder expresarme sobre todo lo que Él hizo. Y creo que a muchos de nosotros nos ha dejado una huella imborrable en nuestro corazón, y que durante mucho tiempo Él expresó esa vida de Cristo. Por lo tanto, doy gracias a Dios por la vida que Él vivió durante ese tiempo y por habernos dejado esa huella, esa enseñanza maravillosa de el cuerpo que le dio al cuerpo de Cristo. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 3: hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Creo que el pastor Albert ha sido un hombre que nos ha dejado, como les digo, una huella,
y para nosotros es un ejemplo a seguir como ministros competentes del Evangelio, como hombres de Dios, pero ante todo como hermanos en la fe. Creo que para mí uno de los grandes ejemplos y de las grandes huellas que dejó fue ese gran amor con el que él impartía la expresión de Cristo, la vida de Cristo, y cómo él se preocupaba por enseñar siempre. Y otra de las cosas que me impactaron mucho en él fue ese gran amor que él mostraba por aquellos que estaban a su alrededor, siempre con ese respeto hacia el prójimo. Doy gracias a Dios, como les digo, por habernos permitido conocerle y por haber formado parte de esa maravillosa familia que pudimos obtener esa gran enseñanza. Gracias al Señor por ello. Amada familia, saludos. Hoy queremos honrar la vida de nuestro amado pastor Albert Pavón, su trayectoria, su arduo trabajo, su honestidad, su labor, y reconocer que ha sido la gracia maravillosa y esa poderosa palabra que Dios le ha dado a la vida de nuestro amado pastor, la que ha influenciado en muchas naciones y en esta maravillosa nación de España. Celebramos y disfrutamos el que haya acabado su carrera con gozo, sabiendo que el que lo ha llamado es fiel y poderoso. Pastor Albert, muchas gracias por esta labor, gracias por el esfuerzo, gracias por no rendirte. Hombre valiente y valeroso, agradecidos contigo, con tu familia, tu esposa, tus hijas, reconocemos y disfrutamos de lo que Dios ha hecho y está haciendo en esta nación por medio del ministerio que te ha confiado. Gracias, amado pastor. Bendiciones. Bendiciones, amados hermanos. Hoy doy gracias al Señor por el ministerio, la vida, el recorrido que tuvo nuestro amado pastor Albert aquí en la tierra. Personalmente, para mí, para mi familia, fue de gran bendición. Como dice la palabra de Dios, que el trabajo en el Señor no es en vano. Y así creo que fue y es el trabajo que Dios te confió, amado pastor Albert. No es en vano todo lo que sembraste en nosotros. No es en vano porque la palabra que se te ha confiado y que se te confió es la palabra viva y eficaz. Y es la palabra que va a permanecer de generación en generación, porque es Cristo en nosotros, así como siempre nos lo enseñaste. Gracias doy al Señor porque hoy puedo vivir en esa libertad gloriosa, sin condenación. Podemos vivir en esta gloriosa realidad. Gracias porque nunca negociaste la palabra que se te encomendó, sino que expusiste y no retuviste lo que Dios te dio. Al contrario, lo diste, lo impartiste y te sembraste en otro. Gracias, pastor Albert. Te amaremos siempre en el Señor y recordaremos ese servicio que tuviste entre los santos. Amados, seguimos en este tiempo de honra a la vida, a la trayectoria, al ministerio del pastor Albert, quien en vida fuera tío de todas estas mujeres de reino apartadas desde la eternidad para este glorioso evangelio, y quien impactó y afirmó la vida de todas y cada una de ellas. Y hoy vamos a escuchar brevemente cómo el ministerio y el llamado, la asignación del pastor Albert nos impactó, nos impulsó y nos ha permitido ver con claridad más este glorioso evangelio. Comenzamos con Zairet Belén. Zairet, bienvenida, buenas noches. Hola, muy buenas noches, iglesia. Bueno, yo quería recordar la vida del pastor Albert, mi tío. Bueno, yo lo recuerdo como una persona alegre, familiar, muy admirable y
creo que aprovechó muy bien el tiempo en la tierra para expandir el evangelio del reino. Amén, amén. Qué hermoso es poder ser recordado de esa forma. Y también para seguir hablando y resaltando y honrando el ministerio del pastor Albert, hoy vamos a presentar también a Paula. Paula, bienvenida a este tiempo. Bendiciones, buenas noches, muchas gracias. Para mí es un privilegio estar aquí entre ustedes, entre todas las personas que han podido compartir en este espacio para honrar y para traer a memoria todas las buenas cosas que hemos aprendido del pastor Albert, del tío Albert, para traer a memoria todas aquellas enseñanzas que tío Albert nos impartió con alegría, con buen ánimo, siempre con una palabra de consejo, de consuelo, de amor, afirmándonos en las verdades de este reino glorioso. Qué lindo es de verdad poder ser recordado de esta manera. Y claro, el pastor Albert, y muchas personas lo han dicho, lejos de ser un pastor, por el contrario, era un hermano, un tío muy cercano. Creo que Sara nos puede hablar en esta oportunidad de cómo el Señor impactó tu vida por el ministerio del pastor Albert. Sí, buenas noches. Yo la verdad quiero honrar la vida de tío Albert y quiero recordar los momentos que estuvimos juntos, los momentos que pudimos disfrutar aquí en esta tierra, darle gracias a Dios por ponerlo como un tío a seguir y también como un pastor. Le agradezco que me haya explicado muchas cosas de la palabra, como lo que somos es un cuerpo en Cristo, que cada quien tiene como su asignación, y también la gracia y lo que somos después de la cruz, y agradecerle al Señor por darle por impartirles esas enseñanzas y que nos los diera con todo el cariño. La verdad lo recuerdo como un tío muy alegre, muy gracioso y que nunca desperdiciaba el tiempo, la verdad. Y pues eso. Sí, es muy bello recordarle así. También Sandra está con nosotros y entre nosotros. Sandra, bienvenida, gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo también quiero recordar a tío como una persona que marcó mi vida para siempre. Tan linda, Sandra, claro que sí. Albert fue una persona que no solamente a nosotros. Albert era el tío de ustedes, mi hermano, pero dejó de ser nuestro para pertenecer a este hermoso cuerpo de Cristo. Igual que a tu vida, sabemos que hay muchos hermanos que han testificado que el pastor Albert les marcó la vida para siempre. Y también queremos escuchar la opinión de Amada, cómo Amada recuerda a su tío Albert. Amada, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Yo también quería recordar a tío como una persona súper feliz, que nunca se quejó de absolutamente nada, siempre estuvo contento, disfrutando, haciendo planes, llevándonos a todas partes. Una persona muy importante para mí, para todas nosotras. Nos marcó mucho. Siempre fue súper... siempre que sacaba un tema de conversación o algo como para romper el hielo, y siempre estaba en contacto con nosotras, siempre estaba pendiente de llevarnos a donde sea, donde pudiera. Entonces yo le agradezco mucho, mucho, mucho. Y la verdad me quedarían muy cortas de palabras para describir a tío. De verdad que es un privilegio poder irnos de esta tierra sabiendo que hemos marcado la vida de nuestras generaciones de esta manera,
con este hermoso propósito eterno. Estas lágrimas son de alegría, de gozo en el Señor, porque tenemos el consuelo que nos vamos a reunir, a encontrar con el Pastor Albert como iglesia en la eternidad. No sé si alguna quiera sumar algo más en este espacio, Zaire. Bueno, que yo no lo dije, pero yo creo que tío Albert sé que tío Albert marcó la vida de mucha gente, y personalmente a mí me marcó dándome a entender la gracia y que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Amén, 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 así es. No sé si Paula Carolina quiera agregar algo más a este homenaje tan hermoso y tan sentido que hemos hecho para el Pastor Albert. A mí me gustaría resaltar que tío Albert fue una persona que, como bien dijiste hace un momento, dejó de ser de nuestro para ser del Señor, para ser de este Evangelio. Tío Albert fue un claro ejemplo de hacerse partícipes de las aflicciones de este Evangelio, llegar a alcanzar esa meta que es encontrarse con nuestro Creador en la eternidad, viviendo de una manera plena aquí en la tierra para volver a la eternidad viviendo de una manera aún más plena, sin aflicciones, sin dolor, viviendo la vida del reino en eternidad. Albert, te amamos y te queremos hasta la eternidad. Bendiciones. Me sostiene tu verdad, confío solo en ti, anclado en tu amor, decido vivir, no moriré, viviré para contar tus maravillas, no moriré. Viviré para contar tus maravillas.